Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 26 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula El cine de ciencia ficción en España. La ciencia ficción no ha sido un género popular en la cinematografía española. Las pocas producciones que se han llevado a término no brillan en general tampoco por su calidad. Sin embargo, hay algunas películas que han gozado de la aceptación de los críticos y de los aficionados al género más exigentes, especialmente en los últimos 20 años, con la aparición de directores como Alex de la Iglesia con su Acción Mutante en el 93 o Alejandro Amenábar con Abre los ojos del 97, y más recientemente con el estreno de Los Cronocrímenes en el 2007 de Nacho Vigalondo y el éxito de Eva de 2011 de Quique Maillo. Las películas de ciencia ficción surgen casi a la vez que el cine. Los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo en Francia, rodaron La charcutería mecánica en 1895, el mismo año en que patentaron su invento. Se trata de un filme de 1 minuto en el que vemos cómo un animal se transforma en embutido. Aunque usar el término ciencia ficción para esta obra sea quizá demasiado exagerado, sí que podemos ver ya un interés en la tecnología que creará más adelante obras más ambiciosas. El francés Méliès, uno de los pioneros del cine mundial, comenzó con temáticas más propias de la ciencia ficción. El francés Méliès, uno de los pioneros del cine mundial, comenzó con temáticas más propias de la ciencia ficción. Aparte de sus numerosos cortometrajes que exploran la magia de la tecnología fílmica, cabe destacar su Viaje a la Luna de 1902, en el que un cañón inmenso envía a unos astrónomos a la Luna. En España sería Segundo de Chomón, gran maestro de la técnica del paso de manivela o stop motion, el que exploraría los trucos visuales que el cinematógrafo permitía. La primera película de ciencia ficción española es quizá El Hotel Eléctrico, de 1908, en el que Segundo de Chomón no solo dirige, sino que también interpreta a uno de los protagonistas. Trata de un matrimonio que se instala en un hotel donde todo está automatizado. Las maletas se mueven solas y la ropa se coloca también sin ayuda humana en los armarios. Cuando el operador de las máquinas se emborracha, todo se vuelve caótico. Ya vemos aquí con más claridad una narración sustentada en los miedos a la tecnología, uno de los grandes temas de la ciencia ficción. Segundo de Chomón también rodaría Viaje al planeta Júpiter, Viaje al centro de la Tierra y su propio Viaje a la Luna para la productora francesa Pathé. Manuel Noriega es otro realizador español que se lanzó a un proyecto de ciencia ficción. De su Madrid en el año 2000, una película de 1925, no se conserva, desgraciadamente, ni una sola copia. Se sabe, sin embargo, que se trataba de un largometraje mudo rodado en 35 milímetros que mostraba un Madrid del futuro en el que el río Manzanares se había hecho navegable y contaba incluso con playas e islas. Utilizando técnicas como dobles exposiciones y sobreimpresiones, Noriega, con la ayuda de la fotografía de Agustín Macasoli y los efectos especiales de Bernardo Perrote, reconstruye la ciudad imaginada del futuro. Habría que esperar hasta la década de los 50 para encontrar otros filmes españoles del género que nos ocupa. La lupa de 1955 de Luis Lucía narra las aventuras de una agencia de detectives llamada La Lupa, regida por Don Paco, que investiga el aterrizaje de marcianos en una finca. Todo resulta ser un montaje de un especulador, pero al final aparece un auténtico marciano que traerá justicia. La otra vida del capitán Contreras de 1955, dirigida por Rafael Gil,
narra la historia de Alfonso de Contreras, un capitán de los tercios de Flandes que por medio de la alquimia viaja al siglo XX. Allí es tratado como una atracción de feria. El guión fue obra de Vicente Escrivá, Ramón Faraldo y Torcuato Luca de Tena y fue protagonizada por el gran Fernando Fernán Gómez. En los años 60, debido al crecimiento económico del país, la industria cinematográfica comenzó a consolidarse. Si bien es cierto que la mayoría de películas eran comedias costumbristas, algunos se atrevieron con la ciencia ficción. Este es el ejemplo de Mariano Ozores, que hoy mayormente recordado por sus comedias, dirigió en 1963 el filme La hora incógnita. Se trata de un filme que recoge los miedos de la Guerra Fría a la tecnología nuclear. Un misil va de camino a estrellarse por error en una ciudad española sin especificar y todos, excepto 13 habitantes, logran ser evacuados. Los Ozores contrataron al mejor operador del momento y a cientos de extras, y a pesar de las buenas críticas que recibió, el filme supuso grandes pérdidas económicas para los hermanos Ozores. Aunque es difícil categorizar a Fata Morgana del 65 en un género concreto, sí que parece moverse en el territorio de la ciencia ficción apocalíptica y antropológica. El filme, de carácter experimental, fue el primero que dirigió Vicente Aranda y el primero que escribió Gonzalo Suárez. La trama se desarrolla en un futuro impreciso, en el que un misterioso suceso de Londres ha acabado con la vida de la mayor parte de los habitantes de la ciudad. Se ha dicho que el filme, más que seguir un hilo argumental coherente, funciona como una pieza de jazz en la que, a partir de un motivo central, van surgiendo variaciones e improvisaciones. Ese motivo central sería la feminidad que representa el personaje de Teresa Gimpera. Con un presupuesto bajísimo, a pesar de tratarse de una producción con American International Pictures, José Antonio Nieves Conde rodó El sonido de la muerte en 1966. En el reparto destacan José Bódalo, Arturo Fernández, Ingrid Pitt y Lola Gaos. Trata de cómo la búsqueda de un tesoro en Grecia provoca la resurrección de una criatura prehistórica. El hecho de que el monstruo sea invisible tuvo más que ver con restricciones económicas que con otros factores. Precisamente porque el monstruo no se veía, se decidió poner más énfasis en el sonido que hace la criatura. Del mismo año, de 1966, es la película infantil El rayo desintegrador, una comedia infantil sobre la amistad entre un niño y un robot llamado Arturo. Los años 70 fueron años muy fructíferos para el género de terror. La ciencia ficción, sin embargo, continúa sin ser explorada significativamente. Destaca El astronauta de 1970, dirigida por Javier Aguirre. En este filme, Pepe Fernández y sus amigos ven en el bar del pueblo la retransmisión del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Convencidos de que tal logro es solo una cuestión de dinero y de dedicación, deciden fundar su propia NASA, a la que llaman SANA, Sociedad Anónima de Naves Espaciales, y construir un cohete que los lleve a la Luna. Su cohete nunca alcanzará el satélite, sino que aterrizará en Almería durante el rodaje de un spaghetti western. En el reparto tenemos a Tony LeBlanc, a José Luis López Vázquez, Rafael Alonso, etc. Trasplante de cerebro, de 1970, juega con la posibilidad y consecuencias del trasplante de un cerebro. El director Juan Logar, procedente del mundo del doblaje y actor ocasional, hizo varios largometrajes entre los que se encuentran El perfil de Satanás o Autopsia. En Trasplante de cerebro, un juez se somete a una intervención quirúrgica
en la que su cerebro es colocado en el cuerpo de un joven que ha muerto atropellado. Tras la intervención, el juez no se reconoce a sí mismo. El filme fue protagonizado por Eduardo Fajardo. Otros intérpretes fueron Simón Andreu, reivindicando su papel como malo, y José Guardiola, la actriz italiana Silvia Dionisio y Ángel del Pozo. Eugenio Martín dirigió Pánico en el Transiberiano en 1972, con un elenco internacional de actores como Christopher Lee o Peter Cushing. La trama se desarrolla en el tren transiberiano que viaja de Vladivostok a Moscú. El tren transporta un fósil milenario encontrado en Manchuria por el profesor Saxton, un científico inglés. Desafortunadamente, el fósil, que no es sino un extraterrestre que quiere regresar a su planeta, despierta y comienza a asesinar a los pasajeros. La historia recuerda a El enigma de otro mundo de 1951. El filme se rodó en los paisajes invernales entre Madrid y la Sierra de Guadarrama. Su holgado presupuesto se hace notar no solo en el uso de actores bien populares en el momento, sino también en una ambientación que podría compararse con la de las películas de la Hammer. El filme logró el galardón al mejor guión en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Juan Antonio Bardem, el director de clásicos como Muerte de un ciclista o Calle Mayor, también se atrevió con el género de la ciencia ficción. Se trata de la producción para la televisión La isla misteriosa y el capitán Nemo del año 73, una coproducción internacional basada en la obra de Julio Verne 20.000 leguas de viaje submarino y que codirigió con Henry Colpi. Odio mi cuerpo, estrenada en 1974, continúa la temática de trasplante de cerebros, pero esta vez trasplantando el de un hombre al cuerpo de una mujer. El filme mezcla géneros como la comedia, el terror, el drama y la ciencia ficción. Trata de un ingeniero vividor que tras un accidente de coche termina en las manos de un cirujano nazi, interpretado por Narciso Ibáñez Menta, que trasplanta el cerebro al cuerpo de una mujer llamada Lida Smith, interpretada por Alexandra Bastedo. Dirigida por Leo Klimovsky, el filme trata de ser un análisis de los tópicos sociales del macho. Pedro Lazaga estrenaría un año después Largo Retorno, un drama romántico con pinceladas de ciencia ficción. Trata de Ana, una mujer víctima de una enfermedad poco corriente que trunca su felicidad con David. David decide criogenizarla hasta que la ciencia encuentra un remedio a su dolencia. La joven despierta 40 años después para encontrarse con su amor de antaño envejecido, mientras que ella sigue joven. Pedro Lazaga, célebre por sus comedias, nos ofrece aquí un trabajo inusual en su carrera. Los últimos años de los 70 y los primeros de los 80 fueron testigos de un creciente interés en Hollywood por la ciencia ficción, especialmente por los estrenos de películas como Superman, La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase o ET. Esta tendencia fue replicada en otros países. En España se produjeron copias y parodias, pero también hubo intentos sinceros, como el de Juan Piquer Simón, que con limitados presupuestos y mucha imaginación llevó a término varias producciones en el género de la ciencia ficción, así como en el de terror y fantástico. Viaje al centro de la Tierra del 76 supone la primera incursión en la ciencia ficción del director valenciano. El filme se basa en la obra homónima del escritor francés Julio Verne. En 1979 estrenó Supersonic Man, la primera película de superhéroes en España, si exceptuamos la parte de animación de la película del grupo musical Los Bravos, Dame un poco de amor, del 68. Se trata de una versión del mito de Superman en la que Cronos, un extraterrestre, es enviado a la Tierra para ayudar a la humanidad.
La historia transcurre en Nueva York, donde Cronos se convierte en el superhéroe Supersonic Man. Aunque en 1990 regresó a la ciencia ficción con La Grieta, inspirada en Abyss de James Cameron, Juan Piquer Simón tuvo más interés por el cine de terror, con el que se convirtió en un director de culto. Destacan en este género Mil gritos tiene la noche o Slacks, muerte viscosa. Los años 80 son sin duda un periodo de intensa actividad creativa en España, especialmente por el surgimiento estético de la movida madrileña, un movimiento contracultural que se puso en marcha a finales de los años 70 y que se manifestó en música, literatura, moda, diseño, televisión y por supuesto en cine. Sin embargo, la ciencia ficción no aprovecha este ímpetu creativo. La excepción es El Caballero del Dragón del año 85, dirigida por Fernando Colomo, que sí que estaba incurso en la movida madrileña. Desgraciadamente, la película resultó un fracaso en muchos sentidos. Se trata de un filme ambientado en la Edad Media, en la que una nave espacial tripulada por un extraterrestre, interpretado por Miguel Bosé, es confundida con un dragón. Una transposición de la leyenda de San Jorge y el dragón, el filme naufraga al no ser capaz de ofrecer suficiente credibilidad a pesar de poseer un elenco de actores de lujo como Klaus Kinski, Harvey Keitel o Fernando Rey. En 1987, Gonzalo Suárez reflexiona sobre la creación del mito de Frankenstein en Remando al viento. Aunque no se trate exactamente de una película de ciencia ficción, las referencias a la obra de Mary Shelley la hacen formar parte de este universo. Una película de especial interés por su trama insólita y puesta en escena es El niño de la luna, que dirigiera Agustín Villaronga en 1989. En ella, nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial intentan crear un niño con poderes extraordinarios para que se convierta en el nuevo líder de un nuevo imperio. La genética se mezcla aquí con el esoterismo en una atmósfera perturbadora. Los años 90 se caracterizan por un mayor interés en la ciencia ficción, que realizadores como Alex de la Iglesia y Alejandro Amenábar ayudarán a convertir en un género mejor considerado en el panorama español. Acción Mutante del 93 fue el primer largometraje de Alex de la Iglesia. La trama se sitúa en un futuro posapocalíptico en el que el mundo está regido por la gente guapa, modernos culturistas y niños de diseño. Un grupo de marginados que se consideran mutantes se organiza para asesinar a culturistas o hacer masacres en clases de aeróbic televisadas. La película ofrece una mordaz sátira de la sociedad de consumo, a la vez que parodia las convenciones del género de la ciencia ficción, con capitanes vascos de cargueros espaciales que transportan palitos de merluza. La película consiguió los Goya a los mejores efectos especiales, la mejor dirección de producción y el mejor maquillaje o peluquería, y fue nominada para el Goya al mejor director Nobel. La otra gran película de ciencia ficción de los 80 es el segundo largometraje del realizador Alejandro Amenábar y que lleva por título Abre los ojos. La película es contada como un flashback de César a su psiquiatra Antonio en un psiquiátrico penitenciario. En la película encontramos una mezcla de elementos genéricos. Abre los ojos se mueve entre el thriller psicológico y el cine de terror, especialmente como reflejo de la profunda desorientación de César. Pero también, por la propia naturaleza de la historia, sitúa una relación romántica idealizada en el espacio de la ciencia ficción. Dos películas más podemos destacar de los últimos años del siglo XX. El milagro de Petinto, de Javier Freser. Dos películas más podemos destacar de los últimos años del siglo XX. El milagro de Petinto y La mujer más fea del mundo. Con el nuevo siglo llega un renovado interés por el género fantástico y de terror en España y en menor medida por la ciencia ficción. La primera del nuevo siglo es Stranded, de 2001,
dirigida por Luna, seudónimo de María Lidón, y guión de Juan Miguel Aguilera. Trata de la primera expedición conjunta NASA-ESA a Marte, en la que un accidente hace que los astronautas queden varados en Marte esperando por años a la misión de rescate. Quizá una de las propuestas más interesantes de toda la ciencia ficción hecha en España es la película de Nacho Vigalondo, Los cronocrímenes, de 2007. Con un presupuesto reducido y un limitado número de actores, entre los que se encuentra Carra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga y el propio Vigalondo, el filme se alza como una brillante narrativa sobre los viajes en el tiempo y sus paradojas. Su trama original y única en el panorama español y su astuta propuesta narrativa la hacen una joya del cine ibérico. El filme obtuvo el premio Ignotus 2009 a la mejor producción audiovisual. La película de animación Planet 51 de 2009, dirigida por Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, muestra una gran madurez narrativa y técnica que la han permitido ser importada con éxito al extranjero. Trata, en tono de comedia, de la llegada de un astronauta a un planeta poblado por unos seres verdes con tentáculos que viven en una sociedad muy parecida a la de Estados Unidos en los años 50. Obtuvo el Goya a la mejor película de animación. Eva, de 2011, de Quique Maillo, es sin duda la gran sorpresa de la última década. La historia se sitúa en 2041, cuando humanos conviven con robots. Eva, de 2011, de Quique Maillo, es sin duda la gran sorpresa de la última década. La historia se sitúa en el 2041, cuando humanos conviven con robots. Un ingeniero cibernético llamado Alex construye un robot con la apariencia de un niño. Con 12 nominaciones a los premios Goya, el filme consiguió 2, Mejor Director Nobel y Mejor Actor de Reparto. Además, obtuvo la mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, entre otros galardones internacionales. Y termina aquí el módulo dedicado a la ciencia ficción española. Muchas gracias.